Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? Estupendo. En clase hoy vamos a trabajar con los verbos irregulares en presente. ¿Preparado? ¿Sí? Empezamos. Para estudiar los verbos irregulares de una forma más fácil, vamos a hacer grupos. Vamos a trabajar ahora con el grupo 1, pero primero vamos a ver un verbo regular. Por ejemplo, comer. Comer es un verbo terminado en er y se conjuga así. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis y ellos comen. Vamos ahora a ver el verbo querer. El verbo querer es un verbo irregular. La vocal e, en color verde, cambia a ie. Entonces decimos yo quiero, tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis y ellos quieren. Esta es la conjugación del verbo querer, que es un verbo irregular. Como vemos, las terminaciones son iguales para los dos verbos. En las terminaciones no tenemos problemas. Tenemos problemas en la raíz. Tenemos problemas con la vocal. E cambia a ie. Puedes verlo en el ejemplo en color verde. Y atención, en la forma nosotros y vosotros nunca tenemos cambio. Es decir, nosotros queremos y vosotros queréis. La vocal no cambia, la vocal es e. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un verbo regular, reflexivo, terminado en ar, de la primera conjugación. Y yo me lavo, tú te lavas, él se lava, nosotros nos lavamos, vosotros os laváis y ellos se lavan. Estudiamos este verbo en el vídeo anterior. Vamos ahora a ver cómo se conjuga despertarse. Despertarse es un verbo reflexivo, pero es irregular. La vocal e cambia a ie. Entonces, para conjugar la forma yo es me despierto. La forma tú, te despiertas. Él se despierta. Nosotros nos despertamos. Vosotros os despertáis. Y ellos se despiertan. De nuevo, vemos que las terminaciones en color azul son iguales para los verbos regulares y los verbos irregulares. No tenemos problema en las terminaciones. Tenemos problema en la raíz. La vocal e cambia a ie. Pero atención, no hay cambio en nosotros y vosotros. En este grupo tenemos más verbos irregulares. Por ejemplo, cerrar, empezar, pensar, preferir, tener o venir. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos a ver el siguiente grupo de verbos irregulares. Primero vamos a empezar con un verbo regular. Por ejemplo, escribir. Escribir es un verbo regular de la tercera conjugación y para conjugarlo tenemos que añadir las terminaciones. Para yo escribo, tú escribes, él, ella escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís y ellos, ellas, ustedes escriben. Ahora vamos a ver un verbo también de la tercera conjugación, terminado en ir, pero irregular. Es un verbo irregular. Eso quiere decir que la vocal e cambia a i.
para conjugar la forma yo, entonces decimos pido. Tú pides, él pide. Nosotros pedimos, aquí no hay cambio de vocal. Y vosotros pedís, aquí tampoco hay cambio de vocal. Y ellos, ellas, ustedes piden. Aquí sí tenemos cambio de vocal. E cambia a I. Como vemos, las terminaciones en azul son iguales para los verbos regulares y para los verbos irregulares. El problema está en la raíz. En este caso, E cambia a I. Vamos a ver otro ejemplo. Aburrirse es un verbo regular. Es un verbo pronominal, quiere decir que necesita el pronombre, y es un verbo de la tercera conjugación, como escribir. Quiere decir que necesitamos esas terminaciones. Y para conjugarlo en la forma yo es me aburro, tú te aburres, él se aburre, nosotros nos aburrimos, vosotros os aburrís y ellos se aburren. Vamos a ver ahora otro verbo pronominal pero irregular. En este caso necesitamos también el pronombre y también las terminaciones de la tercera conjugación, pero tenemos que añadir la irregularidad. E cambia a I. Entonces en la forma yo es me visto, tú te vistes, él se viste, nosotros nos vestimos. Vosotros os vestís y ellos se visten. De nuevo, vemos que las terminaciones son iguales. Necesitamos las terminaciones de la tercera conjugación de los verbos terminados en ir. También necesitamos el pronombre y en los verbos irregulares tenemos que hacer el cambio en la vocal. E cambia a I. En este grupo tenemos otros verbos irregulares, como servir, decir o seguir, por ejemplo. Vamos a ver el tercer grupo de verbos irregulares. De nuevo, vamos a empezar con un verbo regular, por ejemplo, comer. Como, comes, come, comemos, coméis, comen. Y vamos a compararlo con volver. Necesitamos las mismas terminaciones porque también es un verbo en er, pero tenemos que hacer el cambio en la vocal. La vocal o cambia a ue. Entonces en la forma yo es vuelvo, tú vuelves, él vuelve. Nosotros, nosotras, recordad, no hay cambio, entonces volvemos. Vosotros, vosotras, tampoco hay cambio en la vocal y es volvéis. Y ellos, ellas, ustedes vuelven. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver otro ejemplo. El verbo lavarse. Este verbo es reflexivo de la primera conjugación, ar, y necesitamos el pronombre y las terminaciones. Es un verbo regular. Me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan. Vamos a ver un verbo irregular. Por ejemplo, acostarse. Es un verbo pronominal, necesitamos el pronombre, es un verbo de la primera conjugación, ar, necesitamos estas terminaciones, pero tenemos un problema en la raíz, la vocal o cambia a ue. Entonces en la forma yo, este verbo es me acuesto, tú te acuestas, él se acuesta, nosotros
nos acostamos, vosotros os acostáis y ellos se acuestan. De nuevo, en la forma nosotros y vosotros no hay cambio. Mantenemos la vocal O. Otros verbos irregulares en este grupo son dormir o poder. Vamos a ver este grupo de verbos irregulares, el grupo 4. En este grupo solo hay un verbo. Vamos a ver el verbo regular, hablar. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Y ahora vamos a compararlo con el verbo irregular, jugar. Es un verbo de la primera conjugación y la vocal U cambia a UE. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. De nuevo, las terminaciones son las mismas de la primera conjugación, no hay problema. Tenemos problema en la vocal. U cambia a UE. Pero, atención, en la forma nosotros y vosotros no hay cambio. Y en este grupo solo tenemos este verbo, no hay más verbos, solo uno, jugar. Vamos a ver verbos irregulares en la forma yo. Estos verbos solo tienen problemas en la forma yo. Por ejemplo, hacer en la forma yo es irregular, hago. Pero en las otras formas es regular. Tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis y ellos hacen. Poner también tiene problemas en la forma yo, únicamente, solo en la forma yo. Pongo. Y después es regular. Pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. El verbo salir es irregular en la forma yo, salgo. Pero después es regular. Sales, sale, salimos, salís, salen. Y el verbo saber también es irregular en la forma yo, sé. Y después es regular. Sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben. En este grupo 5 vamos a ver también verbos que tienen problemas en la forma yo. La forma yo es irregular, pero además también tienen otra irregularidad. Tienen otro problema. Por ejemplo, el verbo tener en la forma yo es irregular, tengo, pero también hay un cambio de vocal. E cambia a IE. Entonces, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Este verbo tiene dos irregularidades. La forma yo y la vocal E cambia a IE. Venir también tiene dos irregularidades. En la forma yo, vengo, y después la vocal E cambia a IE. Vienes, viene, venimos, venís, vienen. El verbo decir también es irregular en la forma yo, digo, y después la vocal E cambia a I. Dices, dice, decimos, decís y dicen. Otros verbos irregulares en el grupo 6 son verbos completamente irregulares. Por ejemplo, ser, soy, eres, es, somos, sois, son. El verbo ir, voy, vas, va, vamos, vais, van. Y el verbo estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Adiós.